El gobierno se regodea con esta información que acabamos de escuchar, con el 8,8% de inflación en abril. La caída o el número más bajo desde octubre del año pasado, volvimos a un dígito, con la diferencia, dicen en Casa Rosada, que esta vez la caída es sustancial de varios meses. El año pasado, durante la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa, como ministro y candidato a presidente, hubo de un dígito algunos meses y luego subía, bajaba y subía, entonces esta es una caída pronunciada. Eso sí, lo ha dicho abiertamente Javier Milei, a fuerza de recesión, a fuerza de enfriar la economía. No hay otra, no lo esconden y de hecho eso todavía no genera tampoco tan malas noticias para la gente. El problema que viene detrás de eso es la caída de consumo. Recién lo hablaban Jimena y Luis. Esto es a fuerza de ajuste, a fuerza de congelamiento de salarios, esta baja de la inflación. Pero en el gobierno dicen, y tienen un as bajo la manga, nosotros dijimos que tiene que bajar la inflación. Y cuando Javier Milei recibe las encuestas en Casa Rosada, encuentra un dato adicional alentador para él. No bajó tanto la imagen del presidente a pesar de que ya van 5 meses y que ha tomado medidas muy contundentes. Por lo tanto dice, evidentemente todavía tengo hándicap como para seguir ajustando. Recién escuchábamos en el móvil de Luis Amsler cómo opinaba la gente con la sensación propia del bolsillo. Pero estos son datos. No son los datos oficiales del IPEC, para los que habrá que esperar algunos días más, pero son datos de una encuestadora que seguimos mucho, que es el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, que mide lo que sucede en las góndolas de Santa Fe. Y dice lo siguiente: en las góndolas el aumento fue de 4,48, por debajo de la canasta básica en Santa Fe, que subió 5%, y bastante por debajo de lo que aumentaron alimentos y bebidas a nivel nacional, que fue de 6%. Santa Fe está bien en este aspecto, si se quiere, en abril. Ahora, aquí hay otro dato: aumento en el año casi 50%. Y esto esconde una cuestión adicional. Esconde la inflación de diciembre, que fue la del 25%, y la que todavía duele cuando uno tiene que hacer las compras, evidentemente, porque en esta seguidilla de meses no hay salario, o habrá algún salario excepcionalmente que haya aumentado en consonancia con lo que aumentó la inflación. Pero este es el dato más impactante, creo, de lo que están viendo ahí, el tercero que ustedes ven en esta placa. La variación interanual, es decir, de abril del año pasado a abril de este año en Santa Fe, en las góndolas del supermercado, es de 407%. Muy por encima incluso de lo que es la inflación interanual. 290% es la inflación. Y 407% aumentaron los alimentos y las bebidas en los supermercados. Allí habrá que dar alguna explicación para que se entienda esto, porque evidentemente cuesta graficarlo, cuesta entenderlo, cuesta analizarlo. Dejamos el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz y vamos en este último ítem a otro estudio, que es Focus Market, para analizar la otra cuestión, porque baja la inflación, pero también baja el consumo. Focus Market dice que lo que perdiste vos en el bolsillo de marzo a abril, en cada ticket, en cada compra que hiciste, es el 13%. Es decir, que de 10 productos que vos comprabas en marzo, fuiste a comprar y te alcanzó para menos de 9 productos. Y es allí donde se explica también la baja de la inflación de esta gestión. En la menor capacidad de compra, en el menor poder adquisitivo para adquirir los bienes que estamos teniendo todos, y en este caso particular los santafesinos. Más de un producto hemos perdido en un mes. El 13% es un dato impactante. De todas maneras, a eso le apunta el gobierno y lo dice claramente. El gobierno dice, vamos a bajar la inflación a fuerza de recesión, de enfriar la economía. Evidentemente es lo que vemos en los números. Y les quiero mostrar una última encuesta, porque también me pareció muy importante este dato. Hace años que cuando se le pregunta a los argentinos cuál es el problema principal que debería resolver el gobierno de turno, la inflación ganaba por goleada. Este es el primer mes
donde la inflación empata con otros ítems. Cuando preguntó la consultora Opina Argentina cuál es el principal problema que el gobierno debería solucionar hoy, 29% dijo inflación y 29% dijo desocupación. Miren si no es un gráfico de esta Argentina actual. Tanta gente habló de la inflación como la desocupación, que empieza a crecer, empieza a ser alarmante y además empieza a tocar la puerta de muchos trabajadores. Evidentemente, esto muestra un poco el esquema en el que estamos los santafesinos. Muestra lo que está pasando en la macro y también cómo nos impacta en cada uno de nuestros bolsillos.